Hola, no es bueno dárselas de adivino cuando uno es periodista. Todo parece indicar que las cosas van a pasar, pero a veces no pasan. Me acordé mucho esta semana de uno de los grandes osos que han pasado aquí en El Espectador, por allá en los 90, cuando los ciclistas colombianos ganaron en Europa y ya se sabía que llegaban a Bogotá y entonces un periodista hizo una nota que tituló Apoteósico recibimiento a Lucho Herrera, si mal no estoy, y así salió publicado al día siguiente. Sin embargo, Lucho no llegó en ese vuelo que se esperaba, sino al día siguiente, y pues sí fue apoteósico, pero el espectador quedó de adivino, todo un oso. Bueno, pues esta semana nos pasó algo parecido con la visita de Al Gore a Bucaramanga. Llegó a Bogotá, tuvo reuniones, se tomó fotos, salió para Bucaramanga, pero finalmente por condiciones climáticas su vuelo nunca llegó. Al día siguiente, viernes, fue y dio su conferencia, pero el espectador ya había titulado en ese periódico impreso del viernes: Al Gore habló de economía verde en Bucaramanga. Claro, son las restricciones del impreso y el deseo de estar siempre actualizado, pero claramente la adivinación no es compatible con el periodismo. Tuvimos también una curiosa situación el lunes que debieron ver ustedes. En una misma página salieron dos hermanos con columnas en la página de opinión, y todo porque a Páramo se le olvidó incluir la columna de Armando Montenegro el domingo. La rescatamos para el lunes y el hueco que había era precisamente al lado de la columna habitual de su hermano Santiago. Algo raro, pero bueno, eran buenas columnas por lo menos. También caímos en un titular muy desafortunado para una nota que contaba la historia de un hombre que cambió de sexo, logró cambiarse su nombre por uno de mujer, pero luego volvió a su condición original y ganó una batalla legal para que le devolvieran su nombre masculino. La nota original, debo decirlo, estaba bien titulada y volvió a tener nombre masculino, decía, pero claro, para el mundo digital ese no era un titular que fuera a atraer mucho tráfico, de manera que se cambió. El problema fue que quedó: corte ampara a hombre que quiso cambiarse el nombre tras dejar de ser gay. Y bueno, entre un gay y un transexual pues hay una gran diferencia. Pero bueno, todavía el gran movimiento aquí en la redacción estuvo alrededor de la muerte de Gabo, por supuesto, quien pasó por aquí hace más de medio siglo y desde siempre, desde entonces estuvo pegado a esta casa. El extra a las carreras aquel jueves, qué paradoja que haya muerto el día en que al día siguiente no había un periódico impreso, y nos puso a los periodistas a trabajar para sacarlo. Y bueno, pues fueron 3 ediciones magníficas en realidad que se agotaron muy pronto. Y desde el domingo pasado lo que pasó fue que nos llenaron de llamadas, de correos, todo el mundo pidiendo que les consiguiéramos una edición que no habían podido conseguir, por lo que al final de la semana pues decidimos hacer una reimpresión de esa edición de colección con la del domingo como base, pero recogiendo cosas del extra y de la edición del sábado, y salir de nuevo a la calle con esta edición. Debo decir que eso ni siquiera con el éxito del relato de un náufrago en su momento, cuando salió, lo había hecho El Espectador en su historia. Vean pues lo que logró Gabo: poner a circular el periódico un día que no circula y generar una segunda edición de un periódico. La literatura y el periodismo fusionándose de nuevo. Y bueno, hablando de literatura, ya viene la Feria del Libro de Bogotá y volveremos con el cambalache literario. Esta vez vamos a estar en 2 pabellones diferentes para que vayan, lleven sus libros y los cambien por otros. Bueno, sus preguntas. Esta semana se juntaron varias con jalones de orejas sobre el mismo tema, así que voy a tratar de contestar en bloque. Juan Bermúdez me dice: buenas notas, pero hay casos de noticias donde no se confirma la veracidad de las fuentes y se ve el afán de publicar. Luz Acened escribe: deberían ser más adultos con las noticias, hacen notas tan tontas que dan pena ajena. Giovanni Martínez dice: ¿por qué publican tantas estupideces? Y Catalina BR agrega: ¿por qué incluir una sección de entretenimiento en un medio tan serio como El Espectador? Todas, imagino, se refieren a la inclusión de notas ligeras de entretenimiento y de sexo y de chismes en el digital. Les confieso que a mí me mortifican también casi tanto como a ustedes este tipo de historias, pero ciertamente las permito por puro instinto de supervivencia. Estas son las notas que más tráfico generan, y mientras el contenido sea gratuito en el internet, pues ese tráfico nos permite vender la publicidad que sostiene el portal. Y en ese sentido, pues no veo por qué El Espectador deba abolir una sección de entretenimiento como plantea Catalina. Sí, los lectores del Espectador ciertamente son más educados y más inquietos intelectualmente, digamos, pero también se divierten y se entretienen, y no veo por qué, si tienen un descansito, si quieren un descansito, tengan que irse a otro sitio a buscarlo.
Y si alguien no quiere ver sino solamente lo serio nuestro, pues puede pasar de largo. Dicho eso, así al desnudo como es esta sección, pues también es cierto que eso no justifica muchos, demasiados para mi gusto, contenidos que a veces en la búsqueda de ese tráfico, pues publicamos acá. Notas, como dice Juan, sin verificación alguna, o otras muchas historias estúpidas o tontas, como dicen Luz Allenet y Giovanni. Nos falta mucha evolución en el manejo de ese balance, lo reconozco. La conclusión, temáticamente, no siento que hayamos de tener restricciones, pero en la calidad de lo que producimos, vaya que sí. No es más, nos vemos. Chao.